En el funeral de mi esposa, mi propio hijo susurró: ahora solo nos queda lidiar con el viejo. Mi nuera sonrió con sorna, ya planeando llevarme a casa. Pensaron que estaba desconsolado, sordo a sus crueles palabras. Tenían razón en lo de desconsolado, pero se equivocaban en todo lo demás. Lo escuché todo, y ahí empezó mi plan. Dale a me gusta, comparte, y cuéntanos desde dónde nos escuchas. 2 días después del fallecimiento de Evelyn, la funeraria se llenó de un silencio sordo, roto solo por algún que otro sollozo o el roce de un pañuelo. Me quedé junto a su ataúd abierto, con la mano apoyada suavemente sobre su piel fría y áspera. Evelyn, mi Evelyn, 47 años, el amor de mi vida, se había ido. Su rostro, incluso en la muerte, conservaba una belleza serena, testimonio del espíritu amable que nos había guiado durante tantos años. Sentía el corazón como un peso de plomo en el pecho, cargado de un dolor tan profundo que amenazaba con consumirme por completo. Apenas percibí los murmullos de condolencias, las amables palabras de parientes lejanos y viejos amigos. Mi mundo se había reducido a este único espacio, esta despedida final. Entonces, a través de la niebla de mi dolor, un fragmento de sonido rompió el silencio. Era un susurro, bajo y conspirador, justo detrás de mí. Ahora solo nos queda encargarnos del viejo. Las palabras eran de mi hijo, Ethan, mi propio hijo. Me tensé, apretando involuntariamente la mano de Evelyn. No me giré, no respiré. Mi mente, aún lidiando con la audacia de la afirmación, luchaba por procesarla. ¿Quién era el viejo? ¿Y por qué necesitaba que lo arreglaran? Ya sabía la respuesta, y me heló mucho más que el frío solemne de la habitación. Un susurro, luego el suave clic de un teléfono. La esposa de Ethan, Chloe, revisaba sus mensajes, ajena o indiferente a que su conversación en voz baja no fuera lo suficientemente baja. Casi podía sentir su gesto de desdén, un gesto que conocía de sobra, dirigido a nuestra casa familiar, el lugar que Evelyn y yo habíamos construido con nuestras propias manos, ladrillo a ladrillo con mucho esfuerzo. La voz de Ethan bajó, pero su tono frío y calculador era inconfundible. Ya no puede mantener ese puesto. Francamente, le estaríamos haciendo un favor. Un favor. La palabra resonó en mi mente, hueca y burlona. ¿Un favor para quién? No para mí, desde luego, todavía allí de pie, apenas capaz de respirar, junto al ataúd de mi esposa. Chloe murmuró algo sobre familia, pero su tono dejaba claro que su definición de familia era muy excluyente, y yo no formaba parte de ella. Era una palabra que usaba a menudo, un escudo para justificar cada manipulación, cada presunción de privilegio. La insinuación me golpeó como un puñetazo. Yo no era familia. Ya no. Era una molestia, un problema por resolver, un obstáculo que eliminar. Mi mente daba vueltas, buscando fragmentos de una vida que ahora parecía un sueño lejano. Recordé a Ethan, un niño flacucho de 10 años, tambaleándose en su primera moto, mis manos sujetando el asiento, su grito de alegría cuando finalmente se alejó pedaleando solo. Recordé las ampollas en mis manos, el sudor en mi frente, mientras construía la terraza de madera en el patio trasero, una sorpresa para Evelyn, un lugar donde habíamos pasado incontables tardes de verano, viendo jugar a Ethan. Y recordé a Ethan, mucho mayor, mirándome a los ojos, su mano apretando la mía con fuerza, prometiendo: «Siempre te cuidaré, papá, a ti y a mamá». Las palabras, antes una fuente de consuelo, ahora se convertían en una amarga burla. Permanecí inmóvil, una estatua de dolor y horror creciente. Vi a Ethan y Chloe intercambiar miradas rápidas y satisfechas, una silenciosa confirmación de su entendimiento mutuo, de su vil plan. Entonces escuché la voz de Chloe de nuevo, aún más fría, aún más insensible que antes, con un tono triunfal en sus palabras. Perfecto momento, con la anciana finalmente muerta. La anciana. No Evelyn, no mamá, la anciana. Eso era todo lo que Evelyn significaba para ella. Una barrera, un obstáculo. Y ahora se había ido. Mi Evelyn. Una oleada de náuseas me invadió. 43 años. 43 años de risas, lágrimas, sueños y esfuerzo incesante vertidos en esa casa.
nuestra casa, nuestro hogar. No era solo una estructura, era el depósito de nuestras vidas, el espíritu de Evelyn entretejido en su esencia. Ahora, en sus mentes calculadoras, era simplemente bienes raíces para liquidar. Una mercancía, una transacción. Mi mente se remontó a 1985, el año en que Evelyn y yo compramos el terreno. Era un terreno descuidado y agreste, pero vimos el potencial, la promesa. Pasábamos los fines de semana desbrozando, dibujando planos en servilletas mientras tomábamos café. Nos imaginábamos una cocina espaciosa donde Evelyn hornearía sus famosos pasteles de manzana, una sala soleada para reuniones familiares, dormitorios llenos de risas infantiles. Lo construimos nosotros mismos, poco a poco, aprendiendo sobre la marcha, invirtiendo nuestra juventud y nuestro amor en cada clavo, en cada tabla. Era nuestro sueño, nuestro santuario, los cimientos del futuro familiar feliz, que tan seguros estábamos de que nos aguardaba. Entonces, 10 años después, en 1995, Ethan, con el ceño fruncido por la concentración, clavaba clavos diminutos en delicados trozos de madera, construyendo una pajarera torcida en el garaje. Sus pequeñas manos, guiadas por las mías, ensamblaban meticulosamente la estructura en miniatura. «Voy a ser constructor, papá», anunció, con los ojos brillantes de inocente ambición. «Voy a construir casas donde las familias puedan ser felices para siempre, como las nuestras». El recuerdo era una herida fresca, un marcado contraste con las crueles palabras que acababa de escuchar. Y recordé 2007, su graduación de la universidad. Evelyn y yo, radiantes de orgullo, lo vimos cruzar el escenario a grandes zancadas. Después, nos abrazó a ambos con fuerza, con la voz cargada de emoción. «Gracias, mamá, papá, por todo. Prometo darles a mis hijos la misma infancia maravillosa que ustedes me dieron». Otra promesa, otra traición. No siempre fue así. Reflexioné sobre cómo Emily, la novia de la universidad de Ethan, un alma bondadosa y gentil, había sido reemplazada de alguna manera por Chloe, una mujer cuya ambición parecía fría y aguda. Observé el lento envenenamiento del corazón de mi hijo, una erosión gradual de los valores que le habíamos inculcado. Al principio fue sutil, casi imperceptible, como la hiedra estrangulando lentamente a un roble robusto. Recordé el diagnóstico de cáncer de Evelyn en 2020. Ethan me había apoyado de verdad entonces, corriendo al hospital con los ojos llenos de preocupación. Llamaba todos los días, me visitaba todos los fines de semana. Ese era el hijo que conocía, el hijo que amaba. Pero algo había cambiado. La primera señal clara de la influencia de Chloe y del cambio de lealtad de Ethan llegó en 2021. La primera cena dominical de Chloe en casa. Evelyn había preparado un festín, como siempre, poniendo la mesa con nuestra mejor vajilla. Pero Chloe picoteaba la comida, recorriendo con la mirada nuestro lugarcito encantador, con un desdén apenas disimulado. «Es tan acogedor», comentó, con una palabra cargada de sarcasmo, la mirada fija en la tela desgastada de nuestro sillón favorito, la ligera imperfección en los azulejos de la cocina. Evelyn, por lo general tan resiliente, parecía preocupada esa noche, con una sonrisa vacilante, un destello de preocupación en sus ojos que no entendí entonces, pero que ahora veía con una claridad desgarradora. Para 2022, las visitas de Ethan se volvieron más escasas, salpicadas de excusas. «El trabajo es una locura, papá. La familia de Chloe tiene un evento este fin de semana». Las excusas se volvieron más atrevidas, más frías. No puedo dejarlo todo por las visitas familiares, ni por nosotros, ni por su madre enferma. Mi Evelyn, luchando valientemente contra su enfermedad, encogiéndose un poco más cada vez que él cancelaba. Y ahora ella se había ido, y este era su momento perfecto. En el otoño de 2023, el estado de Evelyn empeoró drásticamente. El cáncer, antes una amenaza lejana, ahora arreciaba. Las visitas al hospital se convirtieron en un ritual diario, largas y agotadoras caminatas que me quitaban la poca energía que me quedaba. Recordé haber llamado a Ethan, con la voz ronca por el cansancio, suplicándole ayuda. «Hijo, no puedo con esto sola. ¿Podrías llevarnos al hospital mañana? ¿Solo por esta vez?»
Su respuesta siempre era una variación de la misma negativa fría. «Papá, tengo una reunión importante». O «Chloe y yo estamos fuera de la ciudad». O simplemente «Estoy ocupado». Cada negativa era una nueva puñalada, un recordatorio del abismo que se había abierto entre nosotros. No era solo la carga física, era el peso aplastante de su indiferencia. Entonces, en el invierno de 2024, apenas unas semanas antes de que Evelyn finalmente se marchara, Chloe vino de visita. No vino a consolarla, cuyo frágil cuerpo estaba confinado en su cama, ni a ofrecerme consuelo. No, Chloe vino a evaluar. La observé horrorizada mientras caminaba por nuestra sala, con la cabeza ladeada, sus ojos escudriñando las paredes familiares, los muebles antiguos, las fotografías descoloridas, no con nostalgia, sino con un brillo calculador y depredador. Golpeó con una uña la repisa de la chimenea, con los labios fruncidos, pensativa. «Esta casa, Arthur», dijo con una voz inquietantemente alegre, «es una mina de oro, solo por la ubicación. Realmente privilegiada». Luego se volvió hacia mí, con una sonrisa fina y definida. «Sería más amable, ¿no? Ayudarte en la transición. Ya sabes, simplificar las cosas». La palabra «más amable» me heló la sangre, una amenaza apenas velada disfrazada de preocupación. Transición. ¿De qué a dónde? ¿De mi casa a una residencia de ancianos? ¿Un pequeño apartamento? ¿Un rincón olvidado del mundo donde no los molestaría? Lo vi entonces, de verdad, en los ojos de Ethan cada vez que estaba cerca de Chloe. La compasión, la calidez, la esencia misma de mi hijo, habían sido meticulosamente reemplazadas por el cálculo. Era como mirar a los ojos de un extraño, una máscara perfectamente esculpida de mi hijo, desprovista del alma que yo conocía. Evelyn, a pesar de su fragilidad, también lo vio. Una noche, después de una llamada particularmente dolorosa con Ethan, quien había desestimado sus intentos de hablar sobre su salud, se volvió hacia mí. Su voz era apenas un susurro. Sus ojos rebosaban de una silenciosa desesperación que me rompió el corazón de nuevo. «Lo hemos perdido, Arthur. Esa mujer le ha envenenado el corazón». Intenté discutir, tranquilizarla, pero en el fondo sabía que tenía razón. Y era una verdad más dolorosa que cualquier dolencia física. Después del funeral, tras la despedida final junto a la tumba, conduje a casa aturdida. La casa, normalmente un faro de calidez y familiaridad, ahora se sentía cavernosa, una cámara de ecos de ausencia. Cada objeto, cada rincón, parecía gritar el nombre de Evelyn. El aire estaba cargado de recuerdos, y mi dolor, por un instante, me consumió por completo. Me dejé caer en el sofá, demasiado cansada para siquiera quitarme el abrigo. No llevaba más de una hora en casa cuando un coche entró en la entrada. El elegante sedán negro de Ethan. Mi corazón latía con fuerza, con una mezcla de temor y una débil y tonta esperanza. Quizás había venido a disculparse, a ofrecerme consuelo sincero. Esa esperanza se extinguió en cuanto los vi salir del coche con Chloe, no con gestos solemnes, sino con aire rígido y decidido. No venían a llorar, venían por negocios. Entraron en la casa sin llamar. Chloe ya llevaba un fajo de papeles. Ethan, sorprendentemente, fue el primero en hablar, con una voz desprovista de emoción, como si leyera un guión. «Papá, sabemos que es un momento difícil, pero también sabemos que no te estás haciendo más joven y que esta casa es muy difícil de manejar». Hizo una pausa y luego continuó. «Chloe y yo hemos estado en contacto con un promotor inmobiliario, Reginald. Ha hecho una oferta generosa por la casa». Me puse alerta. ¿Un desarrollador? ¿Ahora? ¿Antes de que se calmara la situación? ¿De qué hablas, Ethan? Logré graznar con un nudo en la garganta. Chloe dio un paso adelante, con los papeles crujiendo en su mano. «Sí, Arthur. Reginald ha hecho una oferta muy generosa. $5.000 en efectivo. Cierre inmediato». $5.000. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Una broma grotesca. Mi incredulidad era tan profunda que rozaba la locura. $5.000, grité finalmente, con la voz destrozada por el dolor y la rabia. ¿En el funeral de tu madre, perdiste la cabeza por completo? Chloe se burló, con un gesto de desdén. Arthur, no te pongas sentimental. Esta propiedad es antigua. Necesita muchas reformas.
Su único valor es su ubicación, y Reginald la paga. La casa en sí está prácticamente demolida. Un derribo. La casa que Evelyn y yo construimos con nuestras propias manos, el lugar donde nuestro hijo dio sus primeros pasos, donde vivimos y amamos durante más de 4 décadas. Un derribo. Ethan, al ver mi furia, intervino con un tono más duro. Papá, sé razonable. Estás viejo. No puedes mantener esta casa. Hay impuestos, reparaciones. Si no vendes, empezaremos a ver demandas de dominio inminente, infracciones de código, liquidaciones de impuestos. Podrías perderlo todo de todas formas y no recibir nada a cambio. La amenaza implícita flotaba en el aire. Un mensaje claro: vende ahora o atente contra las consecuencias. Se me heló la sangre. No era preocupación, era chantaje puro y duro. Miré a mi hijo, al niño que había criado, al hombre que ahora tenía frente a mí, y solo vi a un extraño, un depredador despiadado. «Intentas robarme», acusé con la voz temblorosa de furia, «el mismo día que enterré a tu madre, a mi esposa, a tu madre». El rostro de Ethan permaneció impasible. Los labios de Chloe se curvaron en una leve sonrisa triunfante. La visión desató una tormenta de fuego en mi interior, empujándome más allá de lo que creía poder soportar. Mi dolor se transformó en una furia intensa y ardiente. «Deberían irse», ordené en voz baja y amenazante, cada palabra entrecortada. «Los dos. Salgan de mi vista antes de que haga algo de lo que todos nos arrepintamos». Apreté los puños, con los nudillos blancos, temblando de violencia contenida. Lo último que quería era que vieran la cruda y dolorosa emoción que amenazaba con abrumarme. Ethan no se inmutó. Sus ojos, fríos y duros como el granito, se encontraron con los míos. «Bien. 48 horas, papá. Es todo lo que tienes. Piénsalo. Esta oferta no durará para siempre». Giró sobre sus talones, seguido de cerca por Chloe, con aire de suficiencia. Los vi irse. Vi su sedán negro desaparecer por la entrada, dejando solo una bocanada de humo y el amargo sabor de la traición. Mis puños seguían apretados, mi cuerpo rígido. Pensaron que estaba roto, que me derrumbaría. Pensaron mal. Una nueva determinación, fría y dura como sus propios corazones, comenzó a arraigarse en los restos de mi dolor. ¿Querían pelea? La tendrían. El sol se ocultaba en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados, pero su belleza se perdía para mí. Deambulé por la casa. El silencio amplificaba el eco de mis pasos. Ahora parecía un mausoleo, una gran tumba construida para una vida que ya no existía. Cada objeto, cada espacio, estaba embrujado por la ausencia de Evelyn. Su aroma, un ligero toque de lavanda y algo único de Evelyn, parecía flotar en el aire, un cruel recordatorio de lo que había perdido. Pasé los dedos sobre sus gafas de leer, que aún descansaban en la mesita de noche donde las había dejado. Junto a ellas, un frasco vacío de analgésicos, un crudo testimonio de sus últimos y agonizantes meses. Sobre la repisa de la chimenea, una fotografía enmarcada. Evelyn y yo, jóvenes y despreocupadas, en nuestra luna de miel, riéndonos mientras la brisa del mar nos rozaba la cara. Otra, de un Ethan de mejillas regordetas, radiante de orgullo en una obra de teatro escolar. Recuerdos más felices, ahora manchados por la amarga realidad del presente. Cerré los ojos, intentando recuperar la calidez de aquellos momentos, pero fueron fugaces, disolviéndose como el humo. Susurré a la habitación vacía, con la voz ronca. «Eleanor, quieren derribar todo lo que construimos juntos». Las palabras me pesaron, cargadas de dolor y una creciente sensación de impotencia. Evelyn había sido la piedra angular de nuestras vidas, la fuerza silenciosa que lo mantenía todo unido. Sin ella, me sentía a la deriva, vulnerable. Una punzada de arrepentimiento me atravesó. Recordé las advertencias de Evelyn, susurradas en la oscuridad de la noche, con la voz apagada por el cansancio. Me había hablado de las sutiles crueldades de Chloe, sus indirectas veladas, su forma de despreciar nuestra vida, nuestras tradiciones, nuestros valores. Yo las había ignorado, atribuyéndolas a la paranoia inducida por la quimioterapia, un efecto secundario de su enfermedad. Qué equivocada estaba. Evelyn lo había visto todo, la podredumbre creciente, la insidiosa corrupción del corazón de nuestro hijo.
Pero yo, cegada por mi propio amor y confianza, había hecho oídos sordos a sus súplicas, desestimando sus miedos como las angustias de una mujer enferma. La culpa era un manto pesado que me asfixiaba. Ahora, las sólidas paredes de nuestro hogar, antaño símbolo de permanencia, se sentían frágiles, vulnerables. Vulnerables a fuerzas que jamás había previsto, fuerzas nacidas de la codicia y la traición, orquestadas por mi propia sangre. Los cimientos se sentían menos resistentes, el techo menos seguro. El agotamiento finalmente me venció. Me desplomé en el sillón favorito de Evelyn, aquel donde había pasado tantas horas leyendo, tejiendo, simplemente existiendo. La tela desgastada aún conservaba la tenue huella de su cuerpo, un fantasma de su presencia. Me quedé dormida, un sueño superficial e intermitente, lleno de imágenes fragmentadas de nuestro pasado, de la sonrisa que se desvanecía de Evelyn, de la mirada fría de Ethan. Desperté sobresaltado, no con la calidez de un sueño, sino con una nueva claridad, fría y aguda. El dolor seguía ahí, un dolor constante, pero debajo, una peligrosa determinación comenzaba a afianzarse. ¿Querían derribarlo todo? No sin luchar, no sin una guerra. El timbre sonó exactamente a las 8:30 de la mañana siguiente, un sonido discordante en la casa silenciosa. Sabía quién era. El corazón me latía con fuerza, un latido primario de ira y miedo. Abrí la puerta y encontré a Ethan y Chloe de pie en el porche, perfectamente vestidos, perfectamente serenos, como vendedores ambulantes, con sus mismas sonrisas depredadoras. No esperaron mi invitación. Me empujaron hacia el recibidor, actuando ya como si fueran los dueños del lugar. «Entonces, papá», empezó Ethan, con una alegría inmerecida en la voz, «¿has pensado en nuestra oferta?» Esperaban una capitulación inmediata, un viejo destrozado, dispuesto a rendirse. Los miré, a mi hijo y a su esposa, de pie en la casa que Evelyn y yo habíamos construido, una casa que estaban tan ansiosos por desmantelar. Mi voz, sorprendentemente firme, rompió el silencio. Mi respuesta es no, rotundamente no. La sonrisa de Chloe se desvaneció, reemplazada por un destello de fastidio. «Arthur, no seas irrazonable. ¿De verdad que no quieres pelear con nosotros por esto? El juez Davis le debe a mi familia varios favores importantes. No ganarás en el tribunal». Su tono era desdeñoso y seguro, como si mi resistencia fuera una molestia menor, fácilmente ignorada. Ethan, dando un paso al frente, adoptó un tono más conciliador, aunque igualmente condescendiente. «Papá, intentamos ayudarte. $5,000 en efectivo, tal como dijimos. Y hasta te encontramos un apartamento cómodo en Sunset Manor. Tiene excelentes instalaciones, actividades diarias y todas tus necesidades cubiertas». Pintó una imagen de una jaula dorada, un lugar donde los ancianos se esconden y se olvidan. Se me heló la sangre. Una residencia de ancianos. Ese era su plan final. Sacarme, de forma ordenada y eficiente, de sus vidas y de mi hogar. «No voy a una residencia de ancianos», declaré, alzando la voz. «Esta es mi casa. La construí con mis propias manos. Con Evelyn. No me voy». La fachada de cortesía de Chloe finalmente se hizo añicos. Entrecerró los ojos y una mueca de desprecio retorció su rostro perfectamente maquillado. «Escucha, Arthur, viejo idiota. Mi padre es dueño de la mitad del ayuntamiento. Tiene suficientes jueces en su bolsillo como para hacerte la vida muy incómoda. ¿Crees que puedes plantarnos cara? No tienes nada. Ni dinero ni poder, solo una casa vieja y un recuerdo que se desvanece rápidamente». Sus palabras eran un torrente venenoso, despojando cualquier pretensión de cariño o respeto. Un nudo frío y duro se asentó en mi pecho. No era miedo, no del todo. Era una escalofriante comprensión de la profundidad de su depravación, del alcance de su influencia. Pero también fue una chispa que encendió un fuego latente en mi interior. ¿Creían que no tenía nada? Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. «Sal de mi casa ahora mismo», ordené con voz baja y peligrosa, llena de una nueva firmeza. Ethan, al ver la determinación inquebrantable en mis ojos, supo que la conversación había terminado. Se giró para irse, pero no sin una última amenaza. «Esto no ha terminado, papá». Lo vi irse, luego a Chloe. Sus pasos resonaban en el suelo de madera pulida. Cuando llegaron a la puerta, hablé,
con una voz apenas superior a un susurro, pero firme y clara. «Cuento con ello». Cuando la puerta se cerró tras ellos, una extraña sensación de calma me invadió. El dolor por Evelyn seguía ahí, un dolor sordo, pero su peso inmediato y aplastante había disminuido, reemplazado por una férrea determinación. Creían haber obtenido una victoria fácil. Creían que se enfrentaban a un anciano destrozado. Habían iniciado su guerra, y me habían subestimado grave y profundamente. Tras la marcha de Ethan y Chloe, la furia inicial comenzó a calmarse, reemplazada por una claridad escalofriante. La adrenalina que me había invadido, alimentada por su audaz crueldad, se apaciguó, dejando tras de sí una determinación fría y calculadora. Me acerqué al viejo escritorio de caoba de Evelyn, una pieza robusta que habíamos comprado juntos al formar nuestra familia. Era donde ella administraba la casa, pagaba las facturas, escribía sus cartas y, en los últimos años, organizaba meticulosamente sus documentos médicos. La superficie seguía impecable, testimonio de su mente ordenada, incluso enferma. Abrí el cajón de arriba. Allí, bajo un montón de viejas facturas de servicios públicos, estaban los documentos que necesitaba. La escritura original de la casa, cuya letra legalista ahora parecía cobrar un nuevo significado. Las gruesas carpetas con años de pólizas de seguro y registros de impuestos prediales, meticulosamente archivados, demostrando mi innegable propiedad. Y escondida, casi como una ocurrencia tardía, una tarjeta de visita descolorida de 1995. George Miller, abogado. La había conservado, una reliquia de cuando nos ayudó con una pequeña disputa sobre el límite de la propiedad. Su amabilidad contrastaba marcadamente con la avaricia venenosa que acababa de encontrar. Cogí las gafas de lectura de Evelyn, que aún estaban junto a un crucigrama a medio terminar en su escritorio. Eran sencillas, de montura metálica, ligeramente dobladas por años de uso. Me las puse y, por un instante, sentí una extraña cercanía con ella, como si su mente estratégica, su fuerza serena, guiara mis propios pensamientos. «Creen que solo soy un viejo indefenso», murmuré en voz baja y decidida hacia la habitación vacía. «Están a punto de descubrir lo contrario». El problema necesitaba un enfoque sistemático. Emocionalmente, estaba destrozado, pero mi mente, afinada por años de gestión de mi propio negocio, aún conservaba su lógica. George Miller. Era un abogado joven y serio por aquel entonces, pero había llevado nuestro pequeño caso con una integridad y minuciosidad que me impresionaron profundamente. No era uno de esos abogados ostentosos y de alto standing que probablemente contrataría el padre de Chloe. Era un abogado de pueblo, de esos que valoran la reputación y la justicia por encima de la ostentación. Con un ligero temblor en la mano, marqué el número de la tarjeta. Era un teléfono fijo antiguo, y me pregunté si aún contestaba sus llamadas, si el bufete había crecido más allá de él. Para mi sorpresa, una voz áspera pero familiar respondió al tercer timbre. «George Miller, abogado». «¿George? Soy Arthur Maxwell», dije con la voz cargada de emoción. Hubo una pausa, un momento de reconocimiento. «Arthur, caramba, ha pasado tanto tiempo. ¿Cómo estás, viejo amigo? Y Evelyn, ¿cómo está?» Su voz transmitía una calidez genuina, un marcado contraste con la fría indiferencia a la que me había visto sometido. Se me cortó la respiración. «George, Evelyn falleció hace 2 días». Un silencio se extendió entre nosotros, cargado de condolencias no expresadas. «Oh, Arthur, lamento mucho oír eso», dijo finalmente George, con la voz suavizada por una genuina compasión. «Evelyn era una mujer maravillosa. Mi más sentido pésame». Luego añadió, con un dejo de preocupación en su voz. «¿Estás bien, Arthur?» «Lo haré, George», respondí con una voz más firme. «Pero necesito tu ayuda. Parece que tengo un problema bastante urgente. Mi hijo y su esposa intentan robarme la casa». A la mañana siguiente fui en coche a la oficina de George Miller en Main Street. Era exactamente como la recordaba. Un modesto edificio de ladrillo, enclavado entre un animado restaurante y una pintoresca librería. El letrero, pintado con pan de oro descolorido, aún decía «George Miller, abogado». Nada de elegantes torres de cristal ni vestíbulos de mármol pulido. Solo un lugar tranquilo y modesto, que se sentía real y con los pies en la tierra. George,
un poco más canoso, un poco más corpulento, pero con la misma mirada amable, me recibió en la puerta. Me hizo pasar a su pequeña y desordenada oficina, llena de montones de tomos legales y con el reconfortante aroma a papel viejo. Me ofreció café y nos sentamos uno frente al otro, con un sencillo escritorio de roble macizo entre nosotros. Empecé a explicarlo, empezando desde el momento en que escuché los crueles susurros de Ethan y Chloe en el funeral de Evelyn. Recordé su audaz oferta de $100,000, la actitud desdeñosa de Chloe, las amenazas de Ethan de infringir el código y, finalmente, cómo Chloe se jactaba de la influencia de su padre ante jueces y concejales. No omití nada. El dolor y la indignación que sentían al respecto me abrumaban. George escuchó atentamente, su expresión pasando de la compasión a la conmoción, y luego a una ira contenida y contenida. Cuando terminé, el silencio en la habitación era palpable. Se recostó en su desgastado sillón de cuero, frotándose las sienes. Arthur, eso es más que cruel. Hacerte esto, justo ahora, a tu propio hijo. Su incredulidad era evidente. Su voz estaba impregnada de genuino disgusto. Tomó los documentos que le había traído, la escritura, los registros de impuestos, las pólizas de seguro. Los revisó meticulosamente, con la mirada fija en la letra pequeña y el ceño fruncido en señal de concentración. Tras varios minutos, levantó la vista y asintió para tranquilizarlo. Arthur, todo está en orden. Eres el único dueño de esta propiedad. No hay apropiaciones, disputas ni fundamentos legales para una venta forzosa. Al menos, no directamente. Hizo una pausa y añadió con cautela. Sin embargo, el alarde de Chloe sobre el juez Davis me hace reflexionar. Tiene fama de ser muy receptivo a ciertos promotores, sobre todo a aquellos con conexiones políticas. No sería la primera vez que un promotor intenta usar la presión del gobierno local para forzar una venta, incluso a propietarios legítimos. Sus palabras confirmaron mis peores temores, poniendo de relieve la naturaleza insidiosa del poder que ejercían. Entonces, ¿cuáles son mis opciones, George? Pregunté con voz firme a pesar de la agitación interior. ¿Es una batalla legal convencional, larga y prolongada? ¿O hay otra opción? La idea de luchar contra mi propio hijo en un tribunal abierto, arrastrando la memoria de Evelyn a un espectáculo público, me repugnaba. George suspiró. El enfoque convencional sería solicitar una orden de protección, obtener un requerimiento judicial contra el acoso y prepararse para una posible demanda. Probablemente ganarías, Arthur. Tu propiedad es indiscutible, pero sería costoso, largo y emocionalmente agotador. Usarían todos los trucos posibles para desgastarte, para atarte a gastos legales hasta que te rindieras. Me miró con una pregunta en los ojos. ¿Tienes agallas para eso, Arthur? ¿Para luchar contra tu propio hijo durante meses, quizás años? Sigue viendo para ver cómo Arthur triunfa sobre la traición. Si te gusta esta historia, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para no perderte la siguiente parte. Miré a George, considerando sus palabras. Una batalla legal larga y agotadora era lo último que quería, sobre todo ahora que Evelyn se había ido. Anhelaba la paz, no un conflicto prolongado. ¿Hay otra solución, George? ¿Algo menos convencional? ¿Algo que realmente proteja la casa y a mí, de ellos? George se inclinó hacia adelante, con los ojos iluminados por una idea. Sí, Arthur, es una estrategia legal menos común, pero increíblemente poderosa. Se llama transferencia benéfica con derecho de ocupación vitalicia. Básicamente, donas tu casa a una organización benéfica cualificada. A cambio, recibes una importante deducción fiscal y, lo que es más importante, el derecho legal a vivir en ella el resto de tu vida. En el momento en que la propiedad se convierte en un activo benéfico, queda completamente protegida de acreedores, disputas familiares o cualquier tipo de venta forzosa. La brillante idea me impactó con la fuerza de una revelación. Donar la casa, una deducción fiscal que ni siquiera había considerado. Y, crucialmente, protección absoluta. Se acabaron las amenazas, la intimidación. La casa, nuestro hogar, estaría a salvo, fuera de su alcance. Era perfecto. Pero, ¿a qué organización benéfica? Pregunté, con un destello de esperanza encendiéndose en mi interior. George reflexionó un momento.
Dada la valiente lucha de Evelyn, inmediatamente pensé en la Fundación Esperanza contra el Cáncer. Es una organización respetable y muy valorada en la comunidad. Se centra en la investigación y el apoyo a los pacientes, una causa que Evelyn habría admirado profundamente. Fundación Esperanza contra el Cáncer. Era más que perfecto. Era un homenaje. Evelyn había dedicado los últimos años de su vida a luchar contra esa cruel enfermedad, soportando cada tratamiento con una gracia asombrosa. Saber que nuestro hogar, un lugar tan lleno de su amor y espíritu, contribuiría a la lucha contra el cáncer, aunque fuera mínimamente, me pareció un profundo acto de justicia, un último legado para mi amada esposa. Imaginé la dulce sonrisa de Evelyn, sus ojos brillando de aprobación. Sí, dije con voz firme, eso es exactamente lo que quiero hacer. Mi corazón, que había estado tan apesadumbrado por el dolor y la ira, ahora sentía un atisbo de paz. George, nunca he estado tan seguro de nada en mi vida. George asintió, con una sonrisa sincera dibujándose en su rostro. Excelente. Haré los arreglos. Contactaré a la fundación inmediatamente y programaré una reunión para mañana por la mañana. Al día siguiente, conduje 1 hora y media hasta Richmond, donde la Fundación Esperanza contra el Cáncer tenía sus oficinas principales. Me reporté enfermo en mi trabajo de medio tiempo, una pequeña concesión ante la urgencia de la situación. Esto era mucho más importante que cualquier trabajo esporádico. En la fundación me recibieron Sarah Lee, directora de filantropía, y Daniel Pérez, su asesor legal interno. Ambos eran personas cálidas, empáticas y genuinamente compasivas. Sarah tenía ojos amables que se arrugaban al sonreír, y Daniel tenía un semblante tranquilo y tranquilizador. Les conté mi historia, con la voz aún cargada de emoción al hablar de Evelyn, y luego endurecida al describir la traición de Ethan y Chloe. Me escucharon con genuina preocupación. Sus rostros reflejaban el disgusto que yo sentía. Ya habían realizado una tasación preliminar de la propiedad, basándose en la dirección que George había proporcionado. Daniel deslizó un informe sobre la mesa. Arthur, la tasación confirma que el valor de tu casa es de aproximadamente $200,000. $200,000. 40 veces la mísera oferta de $5,000 de Ethan. Una risa amarga e irónica se me escapó de la garganta. Para mí, ya no era cuestión de dinero, pero el marcado contraste ponía de manifiesto la magnitud de su avaricia. Daniel me explicó entonces el uso vitalicio retenido en detalle, usando términos más sencillos para asegurarme de que lo comprendiera todo. Este instrumento legal te garantiza el derecho absoluto e innegable a ocupar la casa por el resto de tu vida. Es irrevocable. Una vez que la fundación posee la escritura, se convierte en propietaria, pero tu derecho a vivir allí es irrevocable. Nadie, ni tu hijo, ni un promotor, ni siquiera un juez, puede obligarte a vender o desocupar. Es imposible. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. Imposible. La palabra resonó con la firmeza que buscaba desesperadamente. Entonces, Sarah Lee habló con voz suave. Arthur, con tu permiso, nos encantaría honrar la memoria de Evelyn. Podríamos crear un espacio especial de sanación conmemorativa en tu jardín, un pequeño espacio dedicado a ella, quizás con una placa y algunas de sus rosas favoritas. Sería un hermoso homenaje y un lugar para que encuentres paz. Su sugerencia me conmovió profundamente. Se me llenaron los ojos de lágrimas, nublando su rostro bondadoso. Las rosas de Evelyn. Amaba su jardín más que a nada. Saber que una parte de él, una parte de ella, sería para siempre un lugar de sanación y recuerdo, fue un regalo inesperado. Fue como un verdadero regreso a casa, un testimonio de su espíritu perseverante. 3 horas después, salí de las oficinas de la Fundación Esperanza contra el Cáncer con una tranquilidad que no había sentido en meses. Los documentos estaban firmados, notariados y legalmente protegidos. La casa, mi hogar, estaba a salvo. Ahora pertenecía a la Fundación y a la memoria de Evelyn, pero tenía el derecho absoluto de vivir en ella el resto de mis días, sin ser molestado. La tinta estaba seca, el trato cerrado. Una profunda sensación de justicia, fría y dulce, se instaló en mi pecho. El avaricioso plan de Ethan y Chloe se había derrumbado, no de golpe,
sino con la fuerza silenciosa e inquebrantable de un documento legal. Habían jugado sus cartas, habían mostrado su verdadera cara, y yo, con la ayuda de George, los había superado por completo. Ya podía imaginar la conversación con Ethan, su expresión cuando revelara mi truco. No tendría precio. Y yo, por primera vez en lo que parecía una eternidad, estaba lista. 28 horas después, mi mano, que días antes temblaba de dolor, sostenía el teléfono con firmeza. Era hora de mi actuación. Respiré hondo, imaginando la cara de satisfacción de Ethan, y marqué su número. Cuando contestó, dejé escapar un suspiro de derrota, bajando la voz a un tono que esperaba que transmitiera cansancio y resignación. Ethan, empecé con la voz ligeramente quebrada. He estado pensando mucho desde ayer. Hice una pausa, dejando que el silencio se extendiera, permitiéndole que lo llenara con sus propias suposiciones triunfantes. Mordió el anzuelo. Bien, papá. Sabía que entrarías en razón. Es lo más sensato. Su tono ya estaba teñido de esa satisfacción condescendiente, de la certeza de la victoria. Quizás tengas razón, murmuré, con la voz entrecortada y vulnerable. Es que el funeral de tu madre, todo, ha sido demasiado. Quizás podríamos hablar esta noche, durante la cena. Incluso podría preparar el asado de Evelyn, si están libres. El asado. Una última y amarga ironía. Ethan, percibiendo una capitulación total, asintió con entusiasmo. Claro, papá. Esta noche suena perfecto. Chloe y yo estaremos allí. Incluso sonó casi amable. Casi. Colgué el teléfono, con una sonrisa silenciosa y aterradora extendiéndose por mis labios. Creían que habían ganado. Creían que yo era un viejo destrozado, listo para rendirme. No tenían ni idea de lo que se avecinaba. La anticipación de su caída era una fuerza sombría y emocionante. Llegaron en punto a las 7, vestidos no para una cena familiar, sino para una fusión empresarial. Ethan con un traje impecable, Chloe con un vestido elegante, ambos destilando una confianza depredadora. Entraron por mi puerta no como invitados, sino como conquistadores, con la mirada ya explorando su nuevo territorio. Chloe empezó de inmediato. Entonces, Arthur, ¿has pensado en los plazos de demolición? Estamos pensando en un espacio habitable de concepto abierto, y para las cosas de Evelyn tendremos que programar una venta de bienes, claro. Algunas de estas antigüedades podrían alcanzar un buen precio, pero la mayoría simplemente tendrán que irse. Pasó los dedos por la cómoda de caoba favorita de Evelyn, un toque casual y arrogante que me heló la sangre. Habló de derribar paredes, de liquidar toda una vida de recuerdos, como si hablara del tiempo. No dije nada, simplemente les indiqué que fueran al comedor. Había puesto la mesa con la porcelana fina de Evelyn, la que reservaba para ocasiones especiales, el modelo que tanto le encantaba. Una extraña sensación de calma me invadió. Era el momento, el acto final. Serví el asado, un plato que Evelyn había perfeccionado durante décadas, símbolo de su cariño. Comieron, aparentemente ajenos a la ironía, mientras seguían describiéndome mi futuro, con voces llenas de presunción. Sunset Manor es realmente bonito, papá, explicó Ethan, entre bocados de la tierna carne. Tienen carritos de golf, clubes de bridge, una piscina climatizada. Estarás cómodo allí. Hizo una pausa y con una audacia repugnante invocó el nombre de Evelyn. Mamá habría querido que fueras práctico. Para estar seguro, esta casa es simplemente demasiado para ti ahora. Usó su recuerdo, no como una fuente de consuelo, sino como un arma, una justificación endeble para su robo codicioso. Chloe, alzando su copa de vino, ofreció un brindis fingido. Por un nuevo comienzo, Arthur, y por un acuerdo mutuamente beneficioso. Todos ganan. Su mirada, fría y triunfante, se encontró con la mía. Realmente creía que habían conseguido la victoria. Después de cenar, mientras los últimos restos del asado de Evelyn yacía en sus platos, Ethan se apartó de la mesa. Muy bien, papá. Terminemos con esto. El promotor quiere actuar rápido. ¿Firmamos el papeleo esta noche? Fingí un suspiro artrítico, un asentimiento lento y derrotado. Sí, claro, hijo. Solo déjame recuperar los documentos. Me levanté de la mesa, con movimientos deliberadamente lentos, interpretando el papel del anciano frágil. Entré en mi estudio,
con el corazón latiendo a un ritmo constante y rítmico contra mis costillas, un tambor de guerra anunciando la tormenta que se avecinaba. Regresé no con la escritura de mi casa, sino con el sobre sellado que contenía los documentos de transferencia de la Fundación Esperanza contra el Cáncer. Lo puse sobre la mesa y se lo di a Ethan y Chloe. Sus sonrisas seguían fijas, expectantes. «Aquí tiene», dije, con la voz ya desprovista de su fingida debilidad, clara y firme. «Estos son los documentos. Léalos con atención». Ethan, aún sonriendo, cogió el sobre y lo abrió de golpe. Recorrió con la mirada las primeras líneas, y luego palideció por completo. Chloe, al ver su reacción, le arrebató los papeles de la mano. Su mirada recorrió rápidamente el texto legal, comprendiendo poco a poco, distorsionando sus rasgos en una máscara de rabia pura y sin adulterar. «¿Qué es esto?», gritó, tirando los papeles sobre la mesa. «¿Qué has hecho, viejo manipulador?», le respondía su furia con una mirada serena e inquebrantable. «La casa ya no me pertenece», anuncié, cada palabra pesada y deliberada en el silencio atónito. «La transferí a la Fundación Esperanza contra el Cáncer hace 3 días. Es una donación irrevocable, un homenaje a Evelyn, que financia la investigación del cáncer en su nombre». Ethan abrió y cerró la boca sin emitir sonido alguno. Parecía completamente desconcertado, con su confianza depredadora destrozada. Chloe, sin embargo, recuperó la voz, un chillido agudo y furioso. «No puedes hacer eso. Es nuestra herencia. Mi padre te llevará a juicio. Te demandará por todo». «Puede intentarlo», respondí con voz firme. «Pero ninguno de los dos tiene derecho legal. La casa es un bien de beneficencia, totalmente protegido. Y yo conservo el usufructo vitalicio. Viviré aquí hasta mi muerte. Jamás, jamás pondrán sus manos en esta propiedad». Ethan golpeó la mesa con el puño, una muestra patética de rabia impotente. «Te arrepentirás de esto, papá. Morirás solo en esta casa, sin familia, sin apoyo». Mi mirada se clavó en la suya, inflexible. «Moriré en mi casa», repliqué, con la voz llena de verdad y convicción, rodeado de 40 años de recuerdos felices con una mujer que de verdad me amó. «Y eso es más de lo que tú jamás tendrás. Ahora», dije, levantándome de la mesa, con mi voz como una orden final, «salgan de mi casa, los dos, y nunca, nunca vuelvan». Me miraron fijamente, con una mezcla de conmoción, traición y odio venenoso ardiendo en sus ojos. Sabían que estaban derrotados, sus planes codiciosos totalmente frustrados. Con un último gruñido de disgusto, Chloe agarró su bolso y salió furiosa, seguida por Ethan, tambaleándose tras ella. Su elegante atuendo ahora parecía absurdamente fuera de lugar. Me quedé de pie junto a la ventana, viéndolos alejarse en un silencio furioso, mientras su sedán negro desaparecía en la noche. El capítulo de su avaricia, su traición y mi dolor finalmente se había cerrado. Se había hecho justicia. Evelyn había sido honrada, y nuestro hogar estaba protegido para siempre.